Doy gracias y extiendo un poquito el saludo que Osvaldo hizo al principio de la reunión. La verdad que compartir esta reunión es un privilegio de parte de nuestra como iglesia, en el sentido de que sabemos que estamos cumpliendo lo que Dios pidió a sus discípulos, aquellos que comenzaron, aquellos poquitos que como un puñado de hombres esperanzados, pero a la vez confiando plenamente en aquel que los enviaba, sabían que la obra que iban a hacer iba a ser mucho más grande del resultado que ellos podían ver. Y la vida de la iglesia a lo largo de todos estos siglos ha sido exactamente igual. Creo que ninguno de nosotros, desde que aceptamos a Cristo como Salvador en adelante, somos totalmente conscientes o capaces de dimensionar lo que significa compartir la palabra de Dios. Sí podemos mirar hacia atrás, como un puñadito de hombres, aún con mucho temor, aún quizás con algunas dudas con respecto a ellos mismos, a sus capacidades personales, pero confiando plenamente en un Dios tan grande, en un Salvador tan grande que había estado con ellos, comenzaron una tarea que fue inmensa. Inmensa porque por el alcance que ha tenido, inmenso por los cambios que ha producido, inmensa por los efectos que ha tenido, no solamente en vida de hombres y mujeres en esta tierra, sino también en todas las áreas de la sociedad. Por más que el hombre y la mujer de este siglo, de este tiempo contemporáneo que nos toca vivir, quiera o pretenda negar el cristianismo, pretenda negar a Cristo, pretenda negar a Dios, pretenda negar todo aquello que hace a la vida espiritual del ser humano, por más que pretenda hacerlo, jamás podrá negarlo, porque evidencias hay. Y creo yo que una de las evidencias más grandes que existen en cuanto al accionar de Dios en este mundo tiene que ver con vidas cambiadas, hombres y mujeres que hemos experimentado lo que significa que Dios venga a nuestra vida, lo que significa creerle a Dios, lo que significa obedecer a Dios, lo que significa la obra de la salvación efectuada a nuestro favor. Por lo tanto, sin duda que damos muchas gracias a Dios por los que están detrás de esta serie de pantallas que se multiplican en cada uno de los hermanos que compartimos el mensaje de salvación en esta noche, y no exclusivamente nosotros, evidentemente hay tantos hermanos de diferentes iglesias locales que están transmitiendo el mensaje de salvación que la verdad que le damos gracias a Dios por esta oportunidad. En esta noche quisiera compartir un pasaje muy breve en las Escrituras, que es una parábola, de las tantas que el Señor Jesucristo compartió a sus discípulos y a todos aquellos que le rodeaban y que continuamente estaban escuchando lo que Él enseñaba. ¿Qué es una parábola? Bueno, la parábola es una enseñanza corta, con un fin práctico, con un contenido espiritual, de tal manera que todos aquellos que escuchan inmediatamente pueden hacer la aplicación a su propia vida, a su instancia, de lo que el Señor Jesucristo quería decir. Lo interesante de las parábolas mencionadas por el Señor Jesucristo, y esto no quiere decir que no existan otras parábolas mencionadas por otras personas, pero ninguna de las otras parábolas tienen el alcance espiritual que tuvieron y que siguen teniendo las palabras del Señor Jesús. Lo interesante es que, aunque fueron expresadas o dichas hace 2000 años aproximadamente, las parábolas del Señor Jesucristo siguen teniendo la misma vigencia, siguen teniendo la misma aplicación, siguen teniendo el mismo poder. Nunca olvidamos como iglesia algunos versículos claves acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia habla acerca de sí misma y se expresa con palabras como, por ejemplo, los cielos y la tierra habrán de pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará, permanecerá para siempre, dando a entender lo perpetuo y lo eterno de lo que Dios ha dicho a través de la Biblia, la Escritura, para bien de los hombres, pero también para juicio de los hombres. Por lo tanto, la parábola que vamos a compartir ahora, que repito, era una enseñanza pequeña, práctica, sencilla y con una aplicación espiritual, es una parábola que nos toca de cerca a todos los hombres y mujeres de esta tierra, porque de alguna manera, el Señor Jesucristo al compartir esta parábola, lo que estaba haciendo era
dividir en dos grandes grupos a toda la humanidad. Toda la humanidad. Dos grandes grupos, divididos en muy pocas palabras que el Señor Jesucristo mencionó hace 2000 años atrás y que, como dije antes, sigue teniendo vigencia para hoy. Esa parábola es muy conocida, se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, desde los versículos 9 al 14. 9 al 14. Sigue sorprendiéndonos mientras buscan el pasaje, sigue sorprendiéndonos la capacidad que tenía el Señor Jesucristo para decir mucho con tan pocas palabras. Bueno, trataremos de explicar eso mucho que Él dijo en pocas palabras, por supuesto con muchas más palabras de parte mía. Pero esto solamente hace mucho más grande las palabras del Señor Jesús cuando Él hablaba. Sin duda, cuando Él hablaba lo hacía y lo hacía de una forma profunda que llegaba a todas las vidas y a todas las áreas del ser humano. Esta parábola es conocida como la parábola o la enseñanza del fariseo y el publicano. Y el versículo 9 al 14 dice así, dice lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, el Señor ya viene con algunas parábolas, con algunas enseñanzas anteriores a este pasaje, y evidentemente había cuestiones que los oyentes no alcanzaban a comprender, o peor aún, no alcanzaban a querer aplicar a sus propias vidas. Entonces el Señor no se queda simplemente con, bueno, lo que dije, sino que la intención de Dios es que todos los hombres conozcan de la palabra de Dios y mediante ella procedan al arrepentimiento y al perdón de pecados. Entonces el Señor no se queda simplemente con los que le dijo antes, sino que amplía el concepto de lo que dijo antes. Por eso dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y entonces el Señor Jesucristo hace el remate de toda esta situación, ¿sí? Una situación muy conocida en su tiempo, en su época, y dice lo siguiente en el versículo 14. Os digo, y aquí hay un sello de autoridad, porque lo está diciendo el Señor Jesucristo, y hay un sello de autenticidad, porque lo está marcando Él. ¿Sí? Os digo, no lo dice cualquier otro, no lo dice un teólogo, no lo dice ni siquiera quien les está hablando en esta noche. El Señor Jesucristo mismo dice, yo les digo, este es el desenlace de toda esta situación. Que señalando al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un pasaje muy conocido, muy utilizado también para la enseñanza en lo que tiene que ver con la soberbia, en lo que tiene que ver con el orgullo propio, en lo que tiene que ver con en lo que uno piensa que es con relación a los demás. Una de las cosas que tengo claro a medida que pasa el tiempo y a medida que pasan nuestros años, mis años como creyente, es que si hay un lugar donde va a estar lleno de sorpresas, sin duda ese lugar va a ser el cielo. Va a ser un lugar sorpresivo. Y alguien dijo que va a ser sorpresivo por lo menos por 3 razones. Una, porque cuando lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender porque no veremos a personas que pensamos que tenían que estar. En segundo lugar, nos vamos a sorprender porque veremos a personas que pensamos que no tenían que estar. Y en tercer lugar, la sorpresa mayor va a ser cuando nos demos cuenta que
cada uno de nosotros estamos en el cielo. Es decir, el cielo como morada de Dios está preparado para hombres y mujeres que han reconocido su necesidad de un Salvador y que en una decisión voluntaria, absolutamente voluntaria, le creyeron a Dios y se apropiaron de lo que Dios les dijo para tomar una decisión consciente. El cielo va a estar lleno de sorpresas, porque en definitiva, otra de las cosas que aprendemos a lo largo de nuestra vida, pero principalmente en las enseñanzas de la Escritura, la palabra de Dios, es que Dios ve más de lo que nosotros vemos y que Dios contempla más de lo que nosotros contemplamos. La escena que hemos visto en esta noche, descrita por el Señor Jesucristo en estos pocos versículos, en estos 5 versículos, es una escena que se repetía de tanto en tanto en aquel tiempo en el templo, ¿sí? En el templo. La escena es de 2 hombres que suben al templo a orar. En el templo no subían simplemente 2 hombres, no llegaban hasta el templo 2 hombres simplemente para orar, sino que eran multitud de personas que se acercaban a aquel lugar a orar. Lo mismo sucede con las iglesias, o sucedía por lo menos con las iglesias hasta hace un tiempo atrás, antes de esta reconocida pandemia, de esta enfermedad a nivel global, a nivel mundial. Lo cierto es que siempre la iglesia o los lugares en donde se reúne la iglesia o en los templos donde se reúne la iglesia, si hay algo que nosotros podemos ver es a las personas que ingresan, pero nunca podemos ver el corazón de las personas que ingresan. Por eso el Señor Jesucristo hizo este hincapié, como diciendo, miren, en el templo subieron muchas personas a orar ese día, pero la mirada de Dios se detuvo específicamente sobre 2 de aquellas personas para contemplar la actitud de una y de otra ante la presencia de Dios. Miren, la religión tradicional enseña que los rituales, enseña que las formas, enseña que el cumplimiento de las reglas bastan y sobran para acallar la conciencia de aquel que actúa en un acto religioso, y peor aún cuando se piensa que esos actos pueden calmar a un Dios que simplemente es visto como alguien que está dispuesto a ejecutar un juicio, ¿sí?, sobre todos aquellos que no hacen lo que corresponde. A ver, el juicio de Dios pende sobre todos aquellos que le dan la espalda. Eso es una realidad que surge de la palabra de Dios, ¿sí? Es una realidad. Todo el mundo está bajo juicio. Pero lo que sí es cierto es que ninguno de nuestros actos podrían cambiar un poquito siquiera a Dios en la manera en que Él se ha manifestado a través de la palabra y fundamentalmente a través de Jesucristo a lo largo de todos estos siglos. Vuelvo a repetir, sigue impactándome aquel pasaje de la Escritura donde dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres y mujeres de esta tierra sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Miren, si este pensamiento no nos impacta profundamente, que quizás nuestro único acercamiento a la persona de Dios es de tanto en tanto una exclamación por algo que nos sorprende. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Por cosas que nos acontecen, la verdad que nos tendría que llevar a pensar en que la voluntad de Dios es mucho más que nosotros estemos expresando cosas con nuestras palabras. La voluntad de Dios, querido amigo, que usted sea salvo. Que sea salvo de qué puede preguntarse, por lo menos de 2 cosas fundamentales. Que sea salvo de el accionar de su naturaleza caída, que es nuestra naturaleza pecaminosa, en el acto continuo de cometer pecados en contra de Dios y en contra de las personas sin tener ningún tipo de freno en nuestras decisiones. Que no haya en nosotros esa capacidad de discernir y decir, esto está mal, de lo que estoy haciendo está mal y por lo tanto no lo tengo que seguir haciendo, o esto está mal porque estoy afectando a otras personas. La salvación que Dios nos ofrece tiene esta capacidad y este poder. Tiene el poder de cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras acciones, porque es un accionar de adentro hacia afuera. No es el barniz de religiosidad con la cual
muchas personas en esta tierra, en este mundo se visten. No, 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 no. Tiene que ver con el cambio profundo que se produce dentro de nuestro corazón porque Dios actúa desde allí. La segunda cosa de la cual nos libra es de una condenación eterna. A muchos no les gusta pensar, ni siquiera hablar, y mucho menos escuchar acerca de un infierno. Pero la verdad es que cuando el Señor Jesucristo habló acerca del infierno, habló más del infierno que del cielo. Y evidentemente la ocupación del Señor Jesucristo, quien dijo, mi Padre, hablando acerca de Dios, trabaja y yo trabajo, las obras que el Padre me mandó a hacer, esas las que yo vengo a hacer. Evidentemente, en el Señor Jesucristo estaba este peso profundo en su alma de anhelar y querer de que las personas no se pierdan en una condenación eterna, sino que procedan al arrepentimiento y vayan al cielo. De hecho, uno de los tantos resultados de muerte y resurrección entre los muertos del Señor Jesucristo tuvo estos dos aspectos, o tiene estos dos aspectos. En primer lugar, que por el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y subió al cielo, garantiza a cada hombre y mujer arrepentido y que haya creído en la obra de Cristo Jesús, el cielo también para él y para ella. Pero también garantiza que no hay condenación. Ninguna condenación, dice la palabra de Dios, hay para los que están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús es nada más y nada menos que haberle escuchado y haberle creído a Él y habernos arrepentido de todo corazón. Es esa oración sincera y no necesariamente extensa que hacemos a un Dios grande que está dispuesto a escucharnos, que no solamente nos ve, como nos mira, como vamos a repasar en algunos pasajes, sino que fundamentalmente nos ve. Y creo que el Señor Jesucristo hizo el énfasis en estos 5 versículos que leímos de Lucas 18, 9 al 14, dando a entender que la actitud de aquellas dos personas era vista por Dios, era contemplada por Dios, era evaluada por Dios, pero a la vez tuvo un resultado delante de Dios. ¿Qué era un fariseo? Porque los dos personajes principales de esta historia son dos hombres que como muchos ingresaban a escuchar la palabra de Dios. Dos hombres. ¿Qué era un fariseo? Bueno, un fariseo fue en definitiva una respuesta inicial de un grupo de personas en el tiempo en donde el pueblo de Israel se había apartado de todas las leyes de Dios. Entonces surge un grupo de personas que en principio se consideraban, se fueron llamados los chasidim, y que en principio tuvieron una meta loable, por así decirlo, en función de la falta de compromiso del pueblo con las demandas de parte de Dios. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, a partir de este momento, aunque seamos pocos, pero vamos a comenzar este movimiento que va a ser nada más y nada menos que volver a lo que Dios pide de nosotros, volver a las demandas hechas por Dios. Y entonces es así que este grupo se transforma en un grupo religioso que comienza a crecer dentro del sistema religioso judío y comienzan a ocupar diversos lugares de preponderancia dentro del sistema religioso judío. Pero tenían un pequeño problema. Ellos se olvidaban que la ley de Dios o la ley dada por Dios no era simplemente una serie de reglas para cumplir, sino que fundamentalmente la ley dada por Dios era un espejo donde mirarse y mirarnos para determinar y para reconocer cuán lejos que estoy o que estaban de las demandas dadas por Dios. Si nosotros pensamos que los 10 mandamientos que el Señor Jesucristo repite, pero que fueron dados en la antigüedad a Moisés y al pueblo, son nada más que una serie de 10 reglas que tenemos que cumplir al extremo y de esa manera poder presentarnos perfectos delante de Dios, la verdad que estamos perdiendo de vista el sentido de lo que significaba la ley de Dios.
La ley de Dios no solamente era este espejo en el cual nosotros podemos mirarnos para determinar cuán lejos estamos de Dios, sino que a la vez es como un siervo que nos toma de la mano y que nos lleva a aquel que cumplió perfectamente la ley de Dios, y esto es al Señor Jesucristo. Cuando leemos la ley de Dios, no es simplemente para entrar a compararme con lo que Dios dice para ver, bueno, cuánto de toda esta larga lista estoy cumpliendo y cuánto no estoy cumpliendo. Porque en definitiva, como dice posteriormente el Nuevo Testamento, aquel que falta a un solo mandamiento se hace culpable de todos los demás. Y por lo tanto, nos damos cuenta que el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios es nada más y nada menos que la acción de la palabra de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo para hacerla efectiva en nuestras obras. No es porque nazca de un corazón justo, sino que nace de un corazón que ha sido cambiado. Nace de un corazón que ha sido justificado. Nace de un corazón que le ha creído a Dios y que por lo tanto, sabe que es la mejor y única opción para su vida. Por lo tanto, un fariseo era un hombre religioso, un hombre muy pagado de sí mismo. Era un hombre que se comparaba constantemente con los demás. Era un hombre que de acuerdo a su propio criterio pensaba que por el hecho de cumplir ciertas reglas religiosas, lo ponía no solamente un escalón, sino muchísimos escalones más arriba que el resto de las personas. Era alguien que hacía una gran división, una gran separación entre sí mismo y el resto del mundo. No hay nadie como yo que cumpla lo que Dios me pide. El resto seguramente que están varios escalones debajo de mí. Por lo tanto, estoy en una mejor posición delante de los demás para poder sentirme muy bien conmigo mismo, pero no bien con relación a Dios. Un fariseo era nada más y nada menos que un religioso. Alguien que le preocupaba impactar externamente con ciertas reglas, pero no impactar con lo que Dios había hecho en lo profundo de su corazón, que en definitiva es la esencia del mensaje de salvación. Cuando el Señor Jesucristo se acercaba a las personas de su tiempo, cuando el Señor Jesucristo se acercaba a las personas de su época, lo hacía con esta mirada. Cuando se acercó a la mujer que cometió adulterio, la vio tirada en el suelo, penando seguramente por su pecado cometido. Cuando vio a Zaqueo, aquel ladrón de impuestos, con los impuestos a sus vecinos, cuando lo vio subido a un árbol, lo que miró fue un hombre que necesitaba un corazón cambiado. Cuando el Señor Jesucristo se acerca a cada uno de aquellos necesitados, lo que hacía era acercarse con esta mirada y los contempla con la misma mirada con la que mira a todas las personas en esta tierra, con la que te mira hoy, con la que me miró a mí en un momento cuando yo no le conocía. Mi necesidad de Dios, mi necesidad de perdón, mi necesidad de salvación. Por eso, este fariseo cuando ora a Dios, creyendo que Dios escucha o toma en cuenta esa oración, lo que hace es nada más y nada menos que repetir y compartir una larga lista de cuestiones que a él lo hacían sentir muy orgulloso. Y entonces él dice, porque dice que estaba puesto en pie, ni siquiera tenía la actitud de la persona que se acerca a Dios y se siente humillada realmente por quién es Dios. Todo lo contrario, estaba muy contento, pagado de sí mismo en todo lo que le iba a demostrar a Dios de cómo él era. Entonces dice, el fariseo, dice el versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy, y aquí hace la gran división, yo y el resto del mundo. Yo y el resto del mundo. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Es decir, que mira hacia atrás, mira a ese hombre que estaba en silencio, golpeándose el pecho, reconociendo su necesidad de perdón, pero principalmente en ese acto reconociendo que él era culpable delante de Dios,
y lo pone en la misma categoría y pone a todos en una misma bolsa diciendo, todas estas personas malas, inclusive aquel que está en el fondo, Dios, te lo marco y te lo señalo por las dudas que se te escape, dice, yo no soy como ellos. Yo no soy como ellos. Ahora, cuando uno avanza en la palabra de Dios, vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos encontramos con una descripción terrible acerca de cómo es el ser humano, cómo ha sido el ser humano siempre. No es que en algunas épocas fue mejor que en otras. Tanto que se habla acerca de la evolución del ser humano, de su carácter, de su bondad, de qué es básicamente bueno, qué es intrínsecamente bueno, qué es el resultado de las situaciones que le toca vivir en su familia, en la sociedad. No existen ladrones que no hayan sido motivados a hacerlo, no existen adúlteros que no hayan sido motivados a hacerlo. Es verdad que existe una motivación externa, lo que no hay es la capacidad de decir que no. Y esto simplemente viene por el poder de Dios actuando poderoso en nuestra vida. Dios nos ayuda a decir que no a todo aquello que este mundo nos propone. Pero fíjense la radiografía que hace la palabra de Dios acerca de cómo es el ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito. Es decir, referencia la Biblia. Y dice, antiguamente se escribió todo esto que tiene vigencia hoy, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora viene una descripción más certera de lo que significa o lo que es una persona sin Dios en su vida. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, es decir, las palabras surgen de corazones no cambiados. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Es decir, los actos que se cometen tienen una motivación personal que los lleva continuamente a hacer aquello que no corresponde, que está mal o que es pecado. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Es decir, se conoce el fin de esas palabras, se conoce el fin de esos hechos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Una descripción terrible pero perfecta de parte del apóstol Pablo en esta carta a los romanos, donde indica la condición general. Ahora, si uno mira esto solamente en forma general, nos perdemos de vista cómo Dios nos ve en forma personal, en forma puntual. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en el pasaje que hemos leído. Y es que el Señor Jesucristo, repito el concepto, pero después vamos a unos versículos en la Biblia para referenciarlo. El Señor Jesucristo, por más que cuenta una parábola, que es realidad en todo lugar en donde una persona manifiesta cierta religiosidad, y es realidad en todo lugar a donde quizás las personas se congreguen, sea en el templo donde fuere, es que el Señor Jesucristo está mirando tal como Dios ve. Tal como Dios ve. Yo les invito a buscar algunos pasajes, especialmente en el libro de los Salmos. Y evidentemente, en esta escritura de los Salmos, vemos que aquel o aquellos que escribían los Salmos les llamaba poderosamente la atención el hecho de ser vistos o mirados por Dios. Dice, por ejemplo, Salmo 14:2. Jehová, o Dios, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Esta es una expresión hebrea para hablar de toda la humanidad. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En realidad, esta es una expresión retórica. Dios sabe que no hay justo ni aun uno. Dios sabe que sin el accionar de Dios en el corazón del hombre, el hombre no es entendido de Dios, o no se entiende de Dios. Pero es una figura retórica para mostrar y para dar a entender que Dios ve y reconoce que en el mundo, a menos que escuchen su palabra y la obedezcan,
no habrá hombres entendidos, no habrá hombres que busquen a Dios. Lo leímos recién en Romanos. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Salmo capítulo 33, versículo 13. Salmo capítulo 33 y versículo 13. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su mirada miró sobre todos los moradores de la tierra. Es impactante esto. Impactante en dos aspectos. En primer lugar, la distancia que separa a los hombres de Dios. Y en segundo lugar, la intencionalidad de Dios de contemplar a los hombres, a todos los moradores de la tierra. Lo primero me marca que hay una distancia entre mi persona y Dios, porque mi pecado me separa de él. Pero en segundo lugar veo que hay una buena voluntad de parte de Dios al querer contemplar a todos los moradores de la tierra y no quedarse de brazos cruzados. Cuando el Señor Jesucristo expresa aquel pasaje de la Biblia, de la Escritura, tan conocido, tan famoso si se quiere, la Biblia no pretende tener fama, así que les pido que comprendan mi expresión, es Juan 3:16, cuando el Señor Jesucristo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo es que esa distancia entre mi vida y Dios por causa de mi pecado queda resuelta en la decisión de Dios de acercarse a los hombres por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Entonces, desde los cielos mira a Dios y ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su mirada mira sobre todos los moradores de la tierra y llega a esta conclusión, no hay justo ni aun uno. Dios mira de esta manera. Pero no es simplemente que Dios mira a todos de esta manera. Esa es la idea que tendríamos que empezar a cambiar y hacerlo más personal. Dios me mira así, de esta manera. Sabe que si no lo tenés en cuenta en tu vida, estás lejos de Dios y que lo necesitas. Necesitas de Dios. Tu vida no tiene sentido sin Dios. Tu eternidad no será una eternidad de salvación sin Dios. Va a ser una eternidad de perdición. Por esa razón, te pido que por este momento te detengas en donde estás y pienses cómo es que Dios te ve. Salmo 53, versículo 2. Salmo 53, versículo 2. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 91, versículo 8, dice lo siguiente. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué significa esto? Que Dios sabe, sin duda que sabe, que hay personas que van a escuchar el mensaje de salvación y que aún van a seguir endureciendo más y más su corazón. Es una realidad. Es triste acompañar a una persona en su último momento en este mundo. Es triste, una situación triste. Es la situación de la pérdida de un ser querido, es la situación de la pérdida de un ser amado. Es triste, es verdad. Pero es muy distinta la partida de esa persona con Dios y sin Dios. Cuando uno acompaña a una persona que ha pedido perdón por sus pecados y que llega el momento de la muerte, que llega el momento de partir de este mundo, es una situación de tristeza por la separación en sí, pero no es una situación desesperante por la esperanza de volver a vernos y encontrarnos con aquel que, como cada uno de aquellos que hemos pedido perdón por nuestros pecados, sabemos que nos encontraremos en la eternidad con él. Pero es muy distinto acompañar en las últimas horas de la muerte a alguien que no ha tenido en cuenta a Dios en su vida jamás. Cuando el salmista dice, ciertamente con tus ojos mirarás, y está reconociendo a Dios, y dice, y verás la recompensa de los impíos, está hablando de aquellos hombres impíos, sin piedad, sin amor, sin bondad, que no han tenido en cuenta a Dios y que parten de este mundo y que van a recibir una recompensa que es condenación. Salmo 102, versículo 19.
dice así: porque miró desde lo alto de su santuario, Dios miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos y para soltar a los sentenciados a muerte. Es decir, Dios mira, pero mira con una intención clara. Él es el único que puede medir y pesar las intenciones de los corazones y las intenciones de los pensamientos y las intenciones que están detrás de nuestras acciones. Por lo tanto, cuando el fariseo y el publicano ingresaron al templo, el único que pudo pesar perfectamente aquella situación no eran la gran cantidad de personas que los rodeaban, que seguramente eran muchos que habían subido al templo a orar, sino que el único que podía pesar esto era el mismo Dios que los había creado, el mismo Dios que les había dado vida, el mismo Dios que había dado la existencia a estas dos personas y que te la dio a vos, que me la dio a mí. Básicamente la parábola del fariseo y el publicano es la idea de dos hombres que se acercan al templo con la misma intención, pero con corazones distintos, o con corazones dispuestos en forma distinta. Básicamente, esta parábola que hemos leído es la parábola de dos hombres que tienen algo que mostrarle a Dios. Uno muestra su actitud externa y el otro, cuando mira su propio corazón, dice: ¿esto es lo único que tengo para darle a Dios? ¿Esto es lo único que tengo para mostrarle a Dios? Un corazón que durante tantos años, durante tanto tiempo ha estado alejado de Dios, de Él. Bueno, querido amigo, esa es la mejor condición para acercarnos a Dios. La palabra de Dios dice que al corazón contrito y humillado, Dios jamás lo rechaza. Dios jamás lo pone lejos. Dios jamás lo tiene en menos. La gran condición para acercarnos a Dios no son nuestros logros, sino básicamente y principalmente nuestras falencias, nuestras caídas, el reconocimiento de que lejos de Él nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer. El publicano sabía bien lo que había en su corazón el día que entró al templo. Porque un publicano era un recaudador de impuestos que lo hacía para el Imperio Romano en perjuicio de su propio pueblo, el pueblo judío. Y históricamente se conoce que un recaudador de impuestos, un publicano, lo que hacía era recaudar mucho más de lo que estaba estipulado y por lo tanto gran parte de ese dinero se lo quedaba a él, es decir, era un ladrón con permiso del gobierno. Entonces el publicano, de alguna manera en que no lo podemos medir ni evaluar, sintió el peso de sus pecados, de sus fallas delante de Dios. Y entendió que así no se podía presentar, pero era lo que él era. Es decir, el publicano era nada más y nada menos que un hombre absolutamente sincero consigo mismo, pero también sincero para con Dios. El publicano era nada más y nada menos que un hombre que miró lo más profundo de su corazón, lo más profundo de su corazón, y se dio cuenta cuán lejos que estaba de Dios, cuán lejos que estaba de Dios. Él eleva una oración muy cortita, una oración muy cortita. Y entonces, en esta oración que él eleva, simplemente dice: Señor, sé propicio de mí, pecador. Nada más. Él sabía que la única manera de solucionar su problema de conciencia, de pecados, de actitud, de relación, era buscar en el Dios de toda misericordia el favor que no podía encontrar ni en la religión, ni en las personas, porque nada de eso lo podía cambiar. Pero cuando se acerca al templo a orar, evidentemente lo sobrecoge una sensación de pequeñez delante de Dios. Una sensación de entender delante de quién estaba. Él se acercó al templo a orar, es verdad, pero aquello que quizás había sido una actitud mecánica y religiosa durante muchos años, ese día para él fue el día de la revelación de delante de quién estaba.
Y él comprendió profundamente que estaba delante del único que podía no solamente perdonarlo, sino también juzgarlo y condenarlo. Dos hombres con dos miradas distintas de Dios, dos hombres con dos miradas distintas de la vida, dos hombres con dos miradas distintas de las consecuencias de sus actos. Por eso el Señor Jesucristo no se tarda en decir, cuando cuenta esta parábola, que hubo un momento en donde toda esa actividad en el templo se terminó y cada uno se fue a su casa, cada uno volvió a su hogar, cada uno volvió a el lugar de donde había salido. Siempre decimos, y es nuestra oración, y eran muchas veces una frase repetida en nuestras reuniones en la iglesia, ojalá que cuando te vayas de este lugar, te vayas distinto a cómo entraste, te vayas distinto a cómo llegaste. Para muchos de los que formamos parte de la iglesia local, en este caso aquí en Chipoleti, en Resistencia, en calle Resistencia, podemos dar fe de lo que eso significa. Haber llegado invitado por un amigo, un vecino, un pariente, un conocido, haber llegado a la iglesia por primera vez o al templo por primera vez por un tratado, una invitación, o haber llegado simplemente porque se sabía que en ese lugar se reunían personas a escuchar y a contar acerca, a hablar acerca de la palabra de Dios, y llegaron, y escucharon, comprendieron, y tomaron la decisión más importante de su vida, porque le creyeron a Dios y se arrepintieron de sus pecados. En ese sentido es siempre nuestro ruego, nuestra oración. Quiera el Señor y quiere el Señor que cada vez que vos te acerques, y ahora por medio de este medio, ¿sí? Que es una cámara, que es una imagen, que es un audio, que por medio de este medio vos te des cuenta, usted se dé cuenta que en el lugar donde está, también Dios está mirando y pesando en su corazón. De la misma manera que lo puedo hacer en la parábola hace 2000 años atrás, en una gran multitud de hombres y mujeres que estaban en el templo y que se habían acercado a orar, Dios puso la mirada sobre todo seguramente, porque Él es omnisciente y tiene la capacidad de hacerlo con todos los hombres de esta tierra en el mismo momento, a la misma vez, en el mismo instante, pero a la vez tiene esta capacidad de mirar puntualmente, y miró dos, un fariseo y un publicano. De la misma manera lo puede hacer hoy. ¿Cuántas personas están conectadas a esta programación? ¿Cuántas personas están escuchando o mirando este mensaje? No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Dios está mirando cada uno de aquellos que estamos conectados en esta noche, en esta oportunidad, para escuchar el mensaje de Dios. Y lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Él no solamente está haciendo eso, sino que también es el único capaz de medir tu corazón, tu voluntad, y mirar lo más profundo de tu alma y corazón para llegar a un veredicto en cuanto a tu vida delante de Él. Bueno, la palabra de Dios indica que todos somos pecadores. Lo leímos antes, no hay justo ni aún uno. No hay nadie quien haga el bien. Y ese es el gran problema de tu vida si todavía no le has hecho caso a Dios. Porque no basta solamente con reconocerlo, es un gran paso, es un gran paso. Pero no te olvides de la lectura del publicano, que el publicano cuando se vio en esta situación delante de Dios, lo primero que hizo fue ir directamente a la fuente de todo perdón y de toda misericordia. Esto es a Dios. Y le pidió a Dios, Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Toda una confesión. No había ni siquiera necesidad de repetir o contar, hice esto, hice esto, hice esto, hice lo otro. Simplemente miró su vida apartada de Dios y dijo, soy un pecador. No hay nada que me exima de esta situación. Pero se dirigió a la persona correcta. Hay personas que para calmar su conciencia van a diferentes cultos, van a religiones, van a imágenes, van a, como aprendíamos hace poquito tiempo por parte de Alberto con respecto a la meditación, tratan de meditar para estar bien consigo mismo, pero la verdad es que el único lugar donde podemos ir y alcanzar esta misericordia que pidió este hombre hace tantos años atrás es ir a Dios. Pero para ir a Dios, uno no puede pasar por alto al Salvador, al Señor Jesucristo. Con razón, Él dijo de sí mismo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados,
que yo los haré descansar. Es una forma real y poética inclusive de decirle a las personas, señores, señoras, el pecado agobia, el pecado destruye, el pecado cansa. Si hay alguien que es capaz de cambiar esta situación, soy yo, no quien les habla. Soy yo, dice el Señor Jesucristo. Y por medio de la obra de Cristo en la cruz, es que nos puede llevar a este Dios que escuchó la oración del publicano y que terminado el culto volvió a su casa perdonado, justificado, porque encontró en Dios el perdón que necesitaba. La muerte de Jesucristo en la cruz, su padecimiento en la cruz, tuvo dos objetos principales. En primer lugar, perdonar nuestros pecados. No solamente hacernos responsables de nuestros actos, sino reconocer que el Señor Jesucristo ocupó mi lugar, tu lugar en la cruz, para que toda la ira de Dios que me correspondía a mí por mis actos y por mi responsabilidad recayesen sobre Él. Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Jesucristo murió por usted y por mí. Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros para que todo aquel que en Él cree no reciba la ira de Dios, sino todo lo contrario, reciba la bendición de Dios. Por esa razón, cuando una persona pide perdón por sus pecados delante de Dios, uno de los principales efectos que se produce en el corazón, en el alma, en la mente de esa persona es la sensación de paz. Es la paz que sobreabunda todo entendimiento. Es la paz de parte de Dios que nos hace darnos cuenta que aquella pared de separación que nos alejaba de Dios ya no está más. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado. Pero hay algo que es claro, y aunque parezca una redundancia, lo tengo que decir. Para ser perdonado hay que pedir perdón. Para ser perdonado hay que pedir perdón. Por lo tanto, querido amigo, amiga que escuchas del otro lado de esta transmisión, quizás estás en tu casa, quizás estás en tu hogar, quizás estás escuchando, compartiendo con tu familia. Vuelvo a repetir este concepto. De la misma manera en que Dios miró a un publicano, un fariseo hace 2000 años atrás, también está mirando tu vida en el lugar donde estás. Y sin duda que lo que Dios anhela y quiere, porque es su buena voluntad, es tu salvación. Pero para esto hace falta una decisión consciente y responsable delante de Dios, fundamentalmente y principalmente delante de Él. Y para eso es necesario creer en que el Señor Jesucristo ocupó tu lugar en la cruz para perdonar tus pecados y llevarte hacia Dios. Esta historia termina como terminan todas las historias de este mundo, porque evidentemente cuando se habla acerca de salvación, siempre hay dos opciones, no hay nada intermedio. Hay dos opciones nada más. El que después de haber escuchado vuelve a su realidad diaria, quizás dentro de unos 5 minutitos, cuando ya termine la predicación en esta noche, vuelvas a tu realidad diaria, comiences a entretenerte, comiences a ver, a hacer otras cosas, a escuchar otras cosas, entablar una charla, una conversación con el que esté con vos, o simplemente ensimismarte en tus pensamientos y olvidarte de lo que escuchaste y te vas nuevamente a tu realidad diaria sin haber tenido en cuenta lo que Dios nos ha querido dar. Esa sería la situación más triste, más desgraciada, porque sería una situación absolutamente responsable de escuchar, pero no querer creer. Ahora, la otra situación es la deseable, es la que Dios desea, pero también la que desea la iglesia. En este momento está la iglesia reunida, conectada por este medio que es el Zoom, y yo no tengo duda de que está no solamente escuchando otra vez el Evangelio, porque lo escuchamos muchísimas veces, sino que fundamentalmente está orando por tu alma, para que puedas alcanzar salvación. Para que de una vez por todas vuelvas a tu realidad, pero con un corazón cambiado, con tu vida perdonada, con tu conciencia limpiada por la sangre del Señor Jesucristo, con una nueva vida por delante, con vida eterna que Dios te ha dado.
Y esto solamente es porque Dios así lo quiere, pero te hace responsable de tu decisión en esta noche. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno oró de acuerdo a su orgullo y el otro oró de acuerdo a su necesidad. Si en esta noche, terminando con una oración, tuvieras que orar, ¿qué le dirías a Dios? ¿Le dirías cerrando los ojos, Señor, te doy gracias porque, bueno, soy malo pero no tanto, te doy gracias porque soy bueno un poco más que el resto y tu comparación va a seguir siendo hacia los demás, pero no ante las demandas de Dios? O quizás en esta noche cierre los ojos y le digas al Señor con todo tu corazón, Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que viví todos estos años lejos tuyo. Reconozco que llevé toda esta vida como yo la quise llevar y no te tuve en cuenta. Pero ¿sabes qué? Me pesa en el alma. Me pesa en el corazón. Ya no quiero vivir más así y no puedo cambiar y no sé cómo cambiar. Pero hay una cosa que entendí. Que sos o que eres un Dios que perdona. Y por lo tanto, en esta noche, te pido perdón por mis pecados. Creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Y lo recibo por fe en mi corazón. Y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quizás en esta noche hayas orado de algunas de estas 2 maneras. La primera te aleja más de Dios. Pero la segunda oración, la que surge de un corazón que reconoce su necesidad de Dios, es la que te va a unir de una vez y para siempre a este Dios tan grande, tan misericordioso, que vas a empezar a conocer y vas a empezar a disfrutar a partir de este momento. Y lo vas a conocer como un hijo conoce a su padre, en la intimidad, en el bien, en la bendición. 2 hombres volvieron a su casa esta noche. Muchas personas, después de escuchar este mensaje, vuelven a su realidad esta noche. ¿Cómo volvés a tu realidad diaria? ¿Cómo vas a ir a dormir esta noche? ¿Con perdón o sin perdón? ¿Con arrepentimiento o sin arrepentimiento? ¿Con salvación o sin salvación? Como dije hace un instante, no hay términos medios. Pero estos 2 extremos marcan tu eternidad, con Dios o sin Él. Gracias por el tiempo compartido en esta noche y ponemos como iglesia delante de Dios nuestras oraciones a tu favor, a vos, a usted que está escuchando, para que, disculpe que lo repite tanto esto, pero la verdad es que es el sentir del corazón de alguien que, como muchos de los que están presentes en esta noche, estuvimos en la misma situación de tu vida, lejos de Dios, y que anhelamos que hagas la paz con Dios, que anhelamos que disfrutes de la presencia de Dios, que anhelamos que obtengas este perdón que Dios te da gratuitamente porque no tenés nada que hacer, pero con mucho precio, porque fue el precio de el Señor Jesucristo muriendo por tus pecados, por mis pecados, en la cruz del Calvario. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Gracias.